A principios del siglo XIII, el poeta islandés Snorri Sturluson compondría el libro al que le debemos la mayor parte de lo que se conoce de la mitología nórdica. A pesar de ser el autor de la saga de Egil Skallagrímson y de la Heimskringla, la obra por la que sería más conocido es la Edda prosaica o menor. Con estas obras se documentarían los mitos nórdicos por primera vez en la historia, cosa con la que Snorri pretendía preservar las tradiciones que peligraban con el auge del cristianismo en la Europa nórdica. Es muy importante tener presente esto a la hora de analizar la obra de Snorri. Lo novedoso no eran los mitos como tal, sino más bien el hecho de dejarlos por escrito. Hasta entonces, los mitos se habían transmitido oralmente de generación en generación sin problema alguno, pero a raíz de la cristianización se empezaron a relevar a un puesto menor, cosa que amenazaba con erradicarlos de la memoria colectiva por completo. La inquietud de Snorri ante esta situación, sumada a su devoción a sus ancestros, fue la que lo llevaría a recopilar estos mitos para que no se perdieran nunca. Pero volviendo con la Edda prosaica, además de relatar mitos claves sobre dioses como Odín, Thor o Loki, su principal función vendría a ser didáctica. Con ella Snorri buscaba instruir a los futuros poetas en el uso de la métrica tradicional. La obra contiene 4 secciones: el prólogo, la Gylfaginning, los Skaldskaparmal y la Hatatal, y aunque todas ellas tienen su mérito, hoy nos vamos a centrar en la Gylfaginning, que es un diálogo entre Gangleri, seudónimo del rey Gylfi, y 3 hombres entronizados uno encima del otro, llamados el Alto, el Igual de Alto y el Tercero, a los que Gangleri comienza a cuestionar para medir su sabiduría. Entonces Gangleri les pregunta si acaso existe algo tan poderoso que ni siquiera Thor, aun siendo el más fuerte de todos, pudiera superar, y así le responde el Tercero. Claro está ya que quiere conocer la historia, aunque a nosotros no nos parezca bien referirla. Este relato comienza con que Oku Thor salió de viaje con sus machos cabríos y su carro, y llevaba consigo al as llamado Loki. Al atardecer llegan a la casa de un labriego y allá les dan albergue. Por la noche, Thor cogió sus 2 machos cabríos y los mató, y luego fueron desollados y puestos en la olla. Cuando estuvieron cocidos, Thor se sentó a cenar junto con su compañero, y Thor invitó a comer con él al labriego y a su mujer y sus hijos. El hijo del labriego se llamaba Thialfi, y la hija Röskva. Antes de continuar con la historia de lo que ni Thor pudo vencer, merece la pena considerar qué ingredientes llevaba este guiso de cabra. Lamentablemente, los nórdicos no dejaron ninguna receta por escrito durante la era vikinga, pero gracias a los textos posteriores y a las investigaciones de los arqueólogos nos podemos hacer una idea sólida de cómo serían sus dietas. Primero de todo hay que tener en cuenta el clima gélido del norte de Europa, que naturalmente condicionó los ingredientes de los que disponían. Como cualquier otra cultura descendiente de agricultores, la tierra era el factor más importante en sus comidas. Cultivaron cereales como la cebada, la avena y el centeno, que usaban principalmente para panes y gachas. En cuanto a la proteína, además de pescar con bastante frecuencia, contaban con vacas, caballos, cerdos, ovejas, cabras y gallinas. Pero la carne era un producto estacional, ya que las matanzas se llevaban a cabo al finalizar el periodo de pastoreo para no tener que alimentarlos en invierno. Estas se harían a finales de noviembre para los cerdos y en octubre para las vacas, ovejas y cabras. Una vez obtenida la carne, tenían varias formas de prepararla, pero la más común era en guisos, que podían incluir ingredientes como habas, guisantes y raíces como zanahorias, nabos, chiribías y cebollas. Y aprovechando que octubre acaba de empezar, ¿qué mejor momento para preparar el guiso que habrían comido ellos? El guiso de cabra se llamaría algo así como kiotsupa, y entre las hierbas que podrían haberle echado, las más probables son el eneldo, el hinojo, el apio, la mejorana, el perejil y el tomillo. Aunque me hubiera gustado echarlas todas, quería recrear los guisos austeros que habrían comido, así que para este plato me he quedado solo con el tomillo y el eneldo. Muy bien, ya conocemos los ingredientes. En cuanto a las cantidades, podéis usar las proporciones que prefiráis. Yo me he inspirado en las versiones modernas. Por tanto, lo que necesitaremos es 2 chiribías, que las cortamos en trozos grandes, 2 nabos, también en trozos grandes, unas 4 zanahorias, que sería mejor si las cogéis blancas, 2 puerros, 2 apios y 2 cebollas. Quitando las cebollas no peléis nada, con lavarlas todas con agua es suficiente. Eso sí, fijaos muy bien en el puerro, que las capas más exteriores suelen tener bastante tierra. Por otro lado, os recomiendo dejar las hortalizas de texturas similares en trozos de tamaño similar, que aunque ahora están enormes, cuando el guiso lleve un par de horas de cocción, las sacaremos y las cortaremos en trozos más pequeños. Lo importante es que no se deshagan antes de que la carne se quede tierna. Y hablando de la carne, necesitaremos medio kilo de carne de cordero. Habría usado carne de macho cabrío para ser más fiel al guiso de Thor y Loki, pero no la pude encontrar. Es verdad que la de macho cabrío tiene un sabor algo más intenso, como de caza, que le quedaría muy bien al guiso, pero para esta recreación el cordero también está bien. Si vosotros encontráis carne de macho cabrío, seguid igualmente los pasos siguientes porque también necesitará una cocción lenta. A continuación cogemos una olla grande y ponemos las verduras, la carne y vertemos agua hasta que lo cubra todo. En mi caso fue cerca de 2 litros. Como podéis ver, me pasé un poco con las verduras, no cabían casi, así que le quité un par de trozos de nabo y chiribía porque ya había bastantes.
Ahora pasamos a cocerlo, subimos el fuego al máximo y cuando empieza a burbujear lo ponemos a fuego muy lento para que se cocine muy poco a poco. Entre tanto, podemos ir quitando la espuma que flote a la superficie. Y mientras se termina de preparar nuestra Kjötsupa, tenemos el tiempo justo para hablar de los vikingos y uno de sus dioses más importantes. Pero primero, dale a like si os está gustando este episodio, suscribíos y activad la campanita para ver más como este. Y ahora, pasamos a la historia. Hasta el 793, los pueblos nórdicos no gozaron de una relevancia significativa. Lo que el resto del mundo sabía de ellos era más bien escaso y reducido al poco comercio que tenían con el resto de Europa. El primer hito importante que se les puede atribuir ocurrió cuando algunos decidieron abandonar Escandinavia durante las grandes migraciones en busca de climas mejores y tierras más ricas y fértiles. De los que se marcharon, un número considerable tuvo la fortuna de acabar dominando lo que quedaba del Imperio Romano, mientras que los que se quedaron atrás permanecieron marginados en la dura periferia. Las vidas frugales a las que estaban reducidos concluirían por fin a raíz de los saqueos e invasiones con las que sacudieron Europa, pero reducirlos a bárbaros violentos es injusto, ya que no solo fueron excelentes navegantes y exploradores, sino que además fundaron ciudades y dinastías cuya influencia perdura hasta hoy. Los vikingos fueron los primeros en poblar Islandia y Groenlandia, pero también establecieron ciudades como Dublín, Nottingham, Novgorod, además del Ducado de Normandía, el Reino de Sicilia y el de Inglaterra, entre otros. Y aunque su contacto con los reinos cristianos dejó una huella permanente en Europa, también es verdad que ellos acabaron siendo más influidos que viceversa. Gracias a los matrimonios mixtos, sumados al comercio y la diplomacia con los cristianos, se creó poco a poco un terreno fértil para la eventual conversión al cristianismo. Con el tiempo se abandonaron las runas y se introdujeron el alfabeto latino y formas de organización social como las del resto del continente, que integrarían a Escandinavia en la cultura occidental. Si lo pensáis, el proceso fue similar al de los romanos y después al de los germanos. Cuando ya tuvieron una base suficientemente sólida de conversos, los monarcas se unieron a la fe, sobre todo con el afán de consolidar su poder, y desde ellos la cristianización se extendería después hacia el resto de la población que aún se mantenía pagana. Un factor clave que también contribuiría a la conversión fue el sincretismo que se dio en los primeros siglos de contacto. Muchos elementos del paganismo nórdico se mantuvieron en la nueva fe. Por ejemplo, las fiestas de Yule, celebradas cada solsticio de invierno, se vincularon con la Navidad. En cuanto al arte, los símbolos paganos siguieron presentes pero fusionándose con la iconografía cristiana, y la mentalidad guerrera, tan importante para los vikingos, se canalizó a través del ideal del soldado cristiano que sería crítico en las cruzadas. Vale, pero ¿cómo era su religión antes de las conversiones? ¿Cuáles eran sus creencias? El panteón nórdico era amplio, pero dividido en dos grandes familias, los Æsir y los Vanir. Los primeros estaban asociados con la guerra y la gobernanza, mientras que los segundos ocupaban un rol más enfocado a la fertilidad y la naturaleza. De los primeros, los más famosos son Odín y Thor, y de los segundos, Freya y Njordr. Y al igual que la mayor parte de las religiones paganas, los vikingos creían firmemente que sus dioses participaban para bien y para mal en los asuntos humanos. Para garantizar la gracia de los dioses, realizaron rituales como el Blot, que consistía en el sacrificio de animales que al ser consagrados se consumirían después comunalmente. Por otro lado, los vikingos y los germanos en general no le daban tanta importancia a los templos físicos como los griegos, los romanos y los monoteístas posteriores. Como bien nos comenta Tácito en Germania, los germanos piensan que no es decente a la majestad de los dioses tenerlos encerrados entre paredes o darles figura humana. Consagran muchas selvas y bosques y de los nombres de los dioses llaman a aquellos lugares secretos, que miran solamente con veneración. También es verdad que los historiadores y los arqueólogos siguen debatiendo esto a día de hoy, ya que algunas comunidades vikingas tenían unos edificios de madera que podrían haber hecho de templos. Estos edificios, llamados hofs, servirían tanto para reuniones de la comunidad como en ocasiones especiales de templos. De hecho, algunos historiadores han llegado a afirmar que el rechazo nórdico a los templos se debería a la insuficiencia de recursos más que a una decisión cultural voluntaria. De todas formas, las generalizaciones respecto a las costumbres de los Æsir, los clanes vikingos, no nos son de mucha ayuda, ya que a pesar de que compartían muchos rasgos entre ellos, no basaban sus creencias en dogmas dictados por autoridades centrales, sino en mitos que se fueron transmitiendo oralmente por milenios hasta que finalizó la era vikinga. Y aunque hasta entonces se habían transmitido con fidelidad, tendríamos que esperar al siglo XIII para que estas historias se quedaran registradas por escrito por primera vez. Aunque hubo alguna mención previa, la mayor recopilación de mitos se llevaría a cabo en la Edda Poética y un poco antes en la Edda de Snorri. Y como ya os he dicho antes, en este libro se relatan, entre otras cosas, algunas de las hazañas de Thor. Hijo de Odín y de la diosa Jörd, Thor encarnaba la fuerza, la valentía y el poder de la tormenta. Su atributo principal era Mjolnir, el martillo sagrado que regresaba al lanzarlo y con el que podía aplastar montañas y aniquilar gigantes. Pero Mjolnir no era solamente un arma, los vikingos usaban su símbolo también como instrumento de bendición, consagrando con él matrimonios, nacimientos y funerales. Estos emblemas ya se usaban como colgantes antes de la era vikinga,
pero se cree que el aumento de popularidad que tuvieron en esa época podría deberse a una reacción al uso de colgantes con la cruz que empezaron a llevarse entre los conversos. La otra posesión de Thor, un poco más desconocida, es el carro tirado por dos machos cabríos. Como bien os podéis imaginar, Tangrisnir y Tangjöster no eran dos machos cabríos cualesquiera, sino que gracias a su martillo, Thor podía resucitarlos siempre que estuvieran intactas sus pieles y sus huesos, y a eso se debe que se los comieran sin mayor reparo. Así nos lo cuenta Snorri. Entonces extendió Thor las pieles de los machos cabríos un poco aparte del fuego, y les dijo al labriego y a su familia que los huesos debían echarlos sobre las pieles. Thialfi, el hijo del labriego, anduvo con el hueso de una de las patas de los machos cabríos y lo abrió con el cuchillo para sacarle la médula. Al resucitar a los machos cabríos, Thor se dio cuenta de que uno de ellos cojeaba de la pata trasera, y enfurecido acusó de ello a la familia del labriego. Para calmar su ira, el labriego ofreció a sus dos hijos, Thialfi y Röskva, como compensación, y desde entonces se volvieron siervos de Thor y lo acompañaron en sus aventuras. Al partir los cuatro se encontraron con Skrimir, uno de los Jötnar, o gigantes, con el que al principio hicieron migas y caminaron el resto del día, pero al irse a dormir todos, sus ronquidos eran tan intensos que Thor lo acabó golpeando con su martillo 3 veces en la cabeza, creyendo que con eso lo mataría. Pero Skrimir ni siquiera percibió los golpes, y ya al levantarse se separaron sus caminos de tal forma que Thor, Loki, Thialfi y Röskva prosiguieron con su travesía hasta que encontraron la mansión del rey Utgarda-Loki, que al reconocer a Thor no se pudo resistir a retarlo. El orgullo de Thor le impidió rechazar el desafío y así comenzó una competición en la que el poder del dios se puso a prueba. El primero en competir fue Loki, que se jactaba de poder comer con la mayor velocidad de todos los presentes. Por lo tanto, para su reto se enfrentó a un tal Logi en una prueba de devorar lo más rápido posible. Entonces se cogió un cuenco y se colocó en el suelo y estaba lleno de carne. Loki se puso por un lado y Loki por el otro, y los dos comieron a toda prisa y se encontraron en la mitad del cuenco. Se había comido Loki toda la carne de los huesos, pero Loki se había comido además de la carne, los huesos y también el cuenco. Para todos quedó claro que Loki había perdido en la prueba. Después, Utgarda-Loki le preguntó a Thialfi en qué podía competir, y al responder que corriendo, Utgarda-Loki decidió que se enfrentara a un niño llamado Hugi. En esta prueba, pese a la increíble velocidad de Thialfi, Hugi siempre acababa el primero, y en la última carrera le sacaba tal ventaja que ya había alcanzado la meta antes de que Thialfi hubiera recorrido la mitad del camino. Finalmente le tocó a Thor. Para su primera prueba tuvo que beberse un cuerno de lo que seguramente sería hidromiel de golpe, pero por más que lo intentó, no consiguió hacer que el líquido bajara. Después tuvo que levantar al enorme gato de Utgarda-Loki, mas aun con todo su esfuerzo solo consiguió que una de las patas del gato se separara del suelo. Como última prueba, Utgarda-Loki hizo que Thor combatiera en lucha contra su anciana madrina, una vieja mujer llamada Elli, de la que nos cuenta Snorri que... mientras más fuerte la agarraba a Thor, más firme se tenía ella. Empezó después la vieja a buscarse mañas y los pies de Thor comenzaron a flaquear, y eran terribles los apretones, y no pasó mucho tiempo antes de que Thor cayera sobre una rodilla. Entonces intervino Utgarda-Loki y ordenó que cesara la lucha, y le dijo a Thor que ya podía dejarse de desafiar a ninguno más de su gente. Así cesaron los retos, y tanto Thor como sus compañeros quedaron humillados. Pero al día siguiente, Utgarda-Loki le reveló a Thor y a sus compañeros la verdad de sus derrotas. Todo cuanto vieron hasta ese momento no habían sido más que ilusiones. La primera fue que el gigante que encontraron en el bosque, Skrimir, era realmente él, y que los 3 golpes que supuestamente le dio en la cabeza valieron para crear 3 barrancos. Luego, Loki no compitió contra un simple gigante, ya que Loki era realmente la personificación del fuego, que devora todo lo que toca. Por su parte, al correr contra Hugi, Thialfi no corrió contra un hombre, sino contra el pensamiento de Utgarda-Loki, y nadie más rápido que el pensamiento. En cuanto a las pruebas de Thor, empezando por la de beber, el cuerno que usó estaba conectado con el mar. Cada trago que dio hizo bajar la marea, creando con ello la bajamar. El gato que intentó levantar era la encarnación de la serpiente del Midgard, Jörmungandr, la bestia colosal que rodea al mundo entero. Y finalmente, la anciana Elli no era otra que la vejez, a la que ningún ser, ni siquiera los dioses, puede vencer. Tras las confesiones, le dijo que había llegado el momento de que se separaran, y sirviéndose de hechizos ocultó su fuerte para que Thor no pudiera con él. Así concluyen los mitos de lo que ni el dios más poderoso pudo vencer, y de cómo se hizo con sus fieles siervos Thialfi y Röskva, con los que compartió el plato que íbamos a probar. Que por cierto, ya debe de estar listo, así que probemos este, el guiso que degustaron Thor y Loki. Cuando hayan pasado unas 2 horas y media, le echamos una cucharada de tomillo y una cucharada de eneldo. Removemos bien y lo dejamos igual, a fuego lento hasta que se terminen de mezclar los sabores y la carne esté tan tierna como la queramos. Entonces, pasamos a servirlo. La verdad que huele estupendo. Voy a probar primero un trozo de la carne con el caldo. Chicos, está buenísimo. Yo sabía que el cordero iba a estar tierno. Los que hayáis visto el segundo vídeo del canal, el de los mongoles, lo sabéis también. Pero es que el caldo está buenísimo. Madre mía.
No sé si es por haber usado tantas verduras o por las hierbas. El caldo me recuerda un poco al de una menestra. Entonces, a los que no os gusten mucho las verduras, tal vez esto no es para vosotros. Pero el toque que le da el nabo, la zanahoria, el apio, el puerro, buenísimos. Los que no queráis hacerlo en casa, porque es verdad que son 3 horas, lo que os digo, es como si a una menestra de verduras le echaras cordero. Está muy bueno, le da un toque. ¡Buah! Lo del nabo me lo esperaba. Ya lo dije en su momento en el guiso de los mongoles, que no sé por qué usamos tanto la patata cuando el nabo está igual, si no más bueno. Y la verdad que me pega bastante como en el ambiente gélido de Escandinavia un plato como este, tan cálido. Yo creo que es porque estamos entrando ya en otoño y la verdad que se aprecia. Pero es que es tan reconfortante, hacerlo en casa, de verdad, os lo recomiendo. Si os ha gustado este episodio, compartidlo, seguidme en todas mis redes, las pondré abajo, y si queréis apoyar el canal para que prospere, os podéis hacer miembros, lo aprecio muchísimo. Y eso sí, hasta la próxima en Historia entre Platos. Top 3, top 5. Tendría que pensar ahora cuáles son todos los que he hecho, pero top 3 recetas del canal, o sea, no, está muy buena. Sobre todo eso, si os gustan las verduras. Si no os gustan las verduras, esto me lo vais a tirar a la cabeza.